Proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Neuromesa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Creo que toda una disculpa porque hoy teníamos a dos grandes invitados, pero como me tuve que ir a terapia intensiva a ver un paciente para aplicación de un medicamento, entonces no quería quedarles mal si no llegaba al programa y que vinieran los maestros, ¿verdad? Entonces, una disculpa, se les va a volver a tratar de invitar para que estén aquí con nosotros, un especialista en tumores cerebrales en cirugía, en neurocirujano, y otro especialista en radiooncología también en tumores cerebrales. Entonces, esperemos que sus agendas puedan estar otra vez aquí con nosotros. Sí, ojalá y vuelvan a coincidir. Sí. Doctor Mesa, ¿y cómo está usted? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Hubo muchos pacientes, casos muy interesantes que nos da gusto haber estudiado neurología porque se puede ayudar en los pacientes, ¿verdad? Como tal. Entonces, tuvimos ahí dos casos de enfermedades desmielizantes del sistema nervioso central, el cual con la nueva gama de posibles diagnósticos podemos ampliar la búsqueda del diagnóstico específico de cada paciente porque el tratamiento varía entre uno y otro. Antes a todo le llamamos enfermedad desmielizante del sistema nervioso central, casi todo era esclerosis múltiple, ahora ya sabemos que no. Enfermedad desmielizante, anticuerpos anti-MOG, que son una enfermedad de espectro MOGAD, enfermedad de neuromielitis óptica de Vic y otras desmielizantes que van cada vez saliendo nuevos diagnósticos. Entonces, tenemos más amplia gama de estudios, diagnósticos y tratamiento. Ok, perfecto. Doctor Mesa, pues qué padre. Entonces usted no tuvo fin de semana largo, sábado. No. Pero qué bueno, porque ojalá dice. Sí. No, qué bueno porque está ayudando a las personas y realmente está haciendo para lo que estudió, para su vocación. Sí, Entonces, sí, está bonito, realmente está padre. Y aparte cuando vas al hospital se siente el ambiente de hospital y sientes que estás en casa, ¿verdad? Ok, sí, Doc. Bueno, Doc, empezamos con el tema. Uh-huh. El día de hoy nos podría compartir el tema, por favor. Sí, vamos a hablar la tercera parte de tumores cerebrales, pero esta vez orientado hacia radioterapia. Ya vimos acerca del inicio del diagnóstico, ya vimos el tratamiento médico, ya vimos el tratamiento neuroquirúrgico y ahora vamos con el tratamiento de radioterapia para atrás. Perfecto, doctor. Como es un tema muy complejo, sí nos ha llevado varias semanas de la neuroconsulta para aclarecer todas las dudas y pues para que nos quede un poquito más claro el tema, que en realidad jamás lo vamos a entender como lo entiende un doctor, pero pues nos damos una idea y tenemos una noción. Totalmente. Doctor Mesa, aquí va la primera pregunta y dice, ¿en qué consiste exactamente la radioterapia para el tratamiento de tumores cerebrales? Sí, miren, cuando uno tiene una tumoración de estas características, uno piensa, pues es un tumor sólido, es una pequeña bolita que tenemos aquí en el cerebro y que le quitan con cirugía. Pero realmente si pudiéramos ampliar y ampliar y ampliar, ¿sí? Hasta llegar al nivel celular, no vamos a quitar todas las células. Es casi imposible con una cirugía quitar todas las células tumorales. No quiere decir que es imposible, hay algunas tumoraciones que sí podrían ser. ¿Porque se podría afectar un nervio, doctor? No, porque las células pueden quedar ahí aisladas, ¿sí? Okay. Salen del núcleo o del bulbo tumoral y pueden empezar a migrar a otras partes en forma muy local, pero aún así, al quitar una parte importante que a simple vista dice, ya quite todo, al verlo, si pudiéramos verlo en un microscopio, dijéramos, ahí todavía hay células, ahí todavía hay células, ahí todavía hay células. O sea, todavía puede quedar embebida las células que son malas. Le llamamos malignas, ¿por qué? Porque tiene una capacidad distinta de reproducción, distinta a nuestras células normales cerebrales, y porque pueden invadir otros tejidos por algunas vías, como vías sanguíneas, o por venas, o por aquí otro sistema que se llama linfático. Entonces, tenemos diferentes formas por las cuales estas células están ahí presentes y queremos quitar hasta la última célula. ¿Cómo podemos? Entonces, aparte de la cirugía, tenemos que tener otros medios. Una de ellas es por medio de la sangre venosa y arterial, llevar medicamentos, que es la quimioterapia. Y esta quimioterapia mata células buenas, pero mata muchas más células malas, porque está más orientado hacia células de crecimiento rápido. Pero a veces no es suficiente y hay algunas células que resisten este tratamiento. Entonces, ¿qué otra forma tenemos los humanos para poder dar un tratamiento a las células malas y las células buenas no se dañan?
y esta es por medio de radiación, porque la radiación tiende más a dañar el DNA de aquellas células que se están replicando rápidamente, ¿sí? Y que podemos en esa forma diferenciar células buenas y células contra células malas y matar más hacia aquellas células que se viven rápidamente como lo son las células malas. Por eso la radioterapia es parte también fundamental del tratamiento de algunos tipos de tumores que se llaman radiosensibles. ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros sabemos que hay materiales radioactivos. Ya tenemos más de 100 años de saber que hay materiales que emiten partículas de radiación. Y estas partículas de radiación van a lastimar al momento de chocar con el DNA de las células y van a alterarlo. Y van a hacer que estas células o ya impiden una división normal o se dividan hasta morirse rápidamente, que es una apoptosis o muerte celular programada. Entonces, esta radiación ya se vieron en muchos elementos y ahora ya el humano hemos podido nosotros el tener un control de la radiación y cuándo sí, cuándo no. ¿Cómo es esto? Metemos un núcleo de alguna sustancia radioactiva como el cobalto radioactivo y le ponemos un núcleo de plomo que impide y absorbe todas las partículas radiadas, pero ponemos un pequeño orificio en un lugar de estos. Entonces, este orificio va a estar de un solo lado, va a estar un centro de cobalto, va a estar otro centro que va a estar de plomo y un pequeño orificio. Y adentro va a haber otra cámara con otro orificio que va a girar. Y cuando los dos orificios estén al mismo tiempo, por ahí va a pasar un haz de radiación como tal. Y cuando gira otra vez, se cierra. Entonces se abre y se cierra. Entonces nosotros podemos dirigir en uno o muchos canales de radiación dirigidos hacia una zona. ¿Por qué? Porque podemos hacer que sea en una forma totalmente perpendicular a la forma en que nos estamos lanzando y que podemos nosotros guiar con una precisión inclusive milimétrica de las zonas que queremos nosotros dar este tipo de radiación o este tipo de partículas que van a dañar a las zonas que están afectadas. Entonces nosotros podemos planear, hacer unos estudios de planeación de estudios de imagen de resonancia y con eso decirle en este estudio al aparato, quiero que esta parte específica donde está mi tumoración, no esta, la irradies. Y ya viene el aparato y me irradia aquí en esta zona. Entonces ya podemos hacer precisión para la radiación, inclusive la profundidad de la radiación que puede esta tener. Se llama radiación conformacional en tercera dimensión. Antes nada más era un rayo haz que entraba por aquí y podía seguir saliendo por acá y quemaba todo lo que estaba por aquí o lo radiaba. Ahora no. Ahora podemos hacer una conformación de que inclusive a qué nivel puede esta radiación emitirse con mayor cantidad en profundidad, por eso llamamos en 3D. Tienes una tercera dimensión y podemos hacer que el tumor en tercera dimensión darle radiación en específico. Dicen, ¿contamos con estas máquinas aquí? Sí. Ajá, esa era mi pregunta. Doctor Mesa, dije, a lo mejor esta información pues no la tiene con exactitud o no la tiene toda, pero sí hay varias máquinas aquí, o solamente hay una o no hay. Tenemos una que es robótica, es un brazo robótico por el cual la vez pasada les había comentado que cuando está la persona acostada, porque es una, como si fuera un estudio de imagen, en una tomografía es una plancha, donde tú estás acostado y obviamente tu cerebro está aquí. Pero el cerebro, nosotros tenemos la respiración y aparte pulsa el cerebro pum, 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 porque tiene latidos ahí adentro. Si nosotros abriéramos el cráneo, viéramos que el cerebro se expande un poco por la cantidad de sangre que le está llegando al cada latido. Y aparte uno respira, entonces el cerebro no va a estar estático siempre, va a estar moviéndose un poco, con latidos y respiración. Entonces, si le entramos un haz de radiación aquí, pero lo dejamos, realmente lo que va a ser una línea de haz. ¿Por qué? Porque si aquí está el cráneo de la persona, no va a ser nada más en la zona de la tumoración, sino va a ser acá arriba y abajo, porque va a estar respirando y va a estar moviéndose. Entonces, ¿qué hace? Un brazo robótico lo puede perseguir al momento en que se está moviendo la persona, porque tiene ya establecidos algunos puntos de referencia para establecer estos como puntos de movimiento y que se movería el haz dependiendo del haz de movimiento. Entonces podemos seguirlo y darle radiación continua. ¿Y dónde está? Aquí en Monterrey, aquí sí. en forma privada, pero hay otros nuevos también que se encuentran en formas privadas, inclusive en forma pública. ¿En forma privada en todos los hospitales? No, en todos los tienen, solamente hospitales grandes, son aparatos muy caros, muy caros. ¿Y dónde estará? ¿Doctor Zambrano? En el hospital, en el Muguerza Obispado. Ahí tenemos ese aparato en el cual lo utilizamos. Es un y servicio, se ve chiquito ese hospital. El Muguerza de Alta Especialidad Obispado es que tiene un sistema muy grande, es uno de los más activos y que tienen muchos aparatos, yo creo que de los que más tienen aquí. Okay. También en forma privada se tienen algunas instituciones, inclusive
aquí con nosotros vamos a, muy probablemente, en el centro médico AVE a tener un servicio de radiocirugía también, ¿verdad? Sí. Y de radioterapia. Entonces, ya va a estar próximamente arrancando en forma privada, ¿verdad? Sí, qué bueno, porque pues no sé si se dan abasto ahí en el Muguerza o digo, no sé qué cantidad de pacientes haya, pero una para toda la población que es Monterrey. No, también se tienen, aunque de otros tipos, en conformacionales, se tienen en instituciones públicas. El IMSS, la Clínica 25 del IMSS y el Hospital Universitario se tienen aparatos muy buenos y obviamente se tiene a personal totalmente calificado, maestros de muchas personas que se forman aquí, porque aquí es centro formador de especialistas, entonces tienen una cantidad inmensa de experiencia y que son los mismos profesores que están dentro de las instituciones públicas, los que están en las instituciones privadas, Okay. y que tienen esas características de haber visto tantos pacientes y que cada vez agarran más experiencia con eso, ¿verdad? Perfecto, entonces, y me imagino que no en todos los lugares de la República hay, ¿verdad, Doc? No, es triste a veces saber O sea, que hay en personas- Coahuila hay. ¿cree Sí, que hay? Coahuila sí tiene. Sí, wow. Coahuila sí tienen un centro, pero el resto, Tamaulipas, no sé qué tengan. Ok. Parece que en Tampico sí hay un centro. No estoy bien seguro, ahí sí mentiría. por eso no Ay, quiero- sí, eso sí escuché, que solamente hay uno, pero que la máquina es muy viejita Sí. y batallan. Pero digo, le hago estas preguntas como cultura general porque sí creo que somos una gran población y que, ay, ¿cómo podemos hacer para que estas máquinas ya no cuesten tanto? Es que son máquinas no mexicanas, entonces tenemos que comprar toda esa tecnología y pues obviamente te lo venden con el sobreprecio que significa la investigación para generar este tipo de avances, ¿verdad? Pero una máquina de esas tienes que tener, tú, casi siempre las personas que son dueñas de estas máquinas no son médicos. Sería distinto si uno como médico quisiera tener el dinero y dárselo a la población, vamos, con ganas, ¿verdad? Como algunos lugares del mundo, como en Francia, que pagas de tus impuestos y el médico quiere las cosas, les ponen los aparatos, pero no les cuesta, ya les costó en los impuestos, pero no les cuesta un extra. Entonces no es tan caro y está abierto a toda la población. Sin embargo, Ok. aquí en México es distinto, ¿verdad? Es mixto, principalmente público, pero también tiene, como en Monterrey, algo privado, y son aparatos muy costosos, en los cuales las personas que están alrededor de esto pues tienen que generar esos intereses acerca del aparato y pues es algo caro cada uno de los ciclos que se cumplen para tratamientos de quimio-radioterapia. Con la radioterapia pues es cara porque al final de cuentas un aparato, si tú lo quisieras utilizar en otras partes del mundo, sería muchísimo más caro y aparte pues la inversión que genera es altísima. Más que todo es por eso que es caro. O sea, uno se pone a ver, dice, hijo, eso es que quieren hacer negocio con esto. Si vieran que en la medicina no es tanto negocio como uno pensaría, ¿verdad? Hay muchísimos más negocios. Por eso cuando estás de médico y te metes a medicina dices, bueno, como médico ser profesionista, vas a tener una vida pues adecuada, pero no vas a ser rico nunca. ¿Por qué? Pues porque la medicina no genera riquezas, ¿verdad? Ok, perfecto. No, pues no, Doc. De hecho, sí he visto que a veces, pues los médicos trabajan por amor al arte, porque lo que sí es caro en sí, pues es los medicamentos y la medicina, y sobre todo en México, digo, me tocó vivir en Estados Unidos y no es el tema del que estamos hablando, pero allá los honorarios médicos son súper bien cobrados y aquí no. Sí. Y entonces, pero los médicos de aquí están súper preparados, de hecho Estados Unidos los está buscando para llevárselos. Entonces, bueno, volviendo al tema, doctor. Ujú. Los pacientes que sean candidatos para la radioterapia, Ujú. su médico tratante, o en este caso el neurólogo, los va a referenciar directamente. Sí, nosotros tenemos ya un equipo de trabajo interdisciplinario, del cual en un paciente que llega con una tumoración cerebral está el neurocirujano, el radiooncólogo, el neurooncólogo, el psicólogo, en dado caso si necesita psiquiatría o psiquiatría enlace, y algunos otros médicos y especialistas, entre ellas enfermeras especialistas oncológicas, para un tratamiento óptimo con el paciente. Aquí se tienen esos grupos de trabajo, sí, se tienen esos grupos de trabajo y cada vez van abriendo más centros de tumores cerebrales que nosotros, que quisiéramos que estuviera al alcance de toda la población para que pudiéramos compartir su caso, exponerlo, platicarlo, porque 3, 4 o 6 mentes son mejor que una. Claro. Y al final de cuentas cada quien da su punto de vista. Inclusive ahora en noviembre vamos a tener la Academia Mexicana de Neurología y vamos a presentar casos clínicos de pacientes, inclusive de pacientes de nosotros que quisiéramos y pedimos permiso previamente para saber qué más podemos aportar al caso de cada uno de ellos. Entonces, ¿Y va a ser aquí en Monterrey? no, va a ser en Mérida. Ah, ok. Va a ser ahí en la ciudad de Mérida y ya tenemos aquí
el radiooncólogo local, neurólogo local, el oncólogo también desde aquí, neuroradiólogo. Entonces, es un grupo de trabajo que va de Monterrey a mostrar casos clínicos. Doctor Mesa, pero yo siento que como paciente, la verdad es que pues no sé cómo llamarlo, bendición, que lleven tu caso a exponer porque tienes más posibilidades. O sea, no todos los pacientes tienen esta oportunidad que digo que vayan y expongan su caso y a veces pues ya hicimos lo que se pudo o sigue con este tratamiento. Pero el que ustedes vayan a ese congreso y expongan el caso y lo mejor de lo mejor está en ese congreso y digan, pues podemos hacer esto o a mí me funcionó esto y qué genial, qué padre para sus pacientes, doctor. ¿Cuántos selecciona? ¿Cuántos casos? Son tres casos. Súper bien. Sí. Ok, doctor Mesa, una pregunta más. Aquí en México hay muchos mitos. Entonces tenemos el mito pues que la radiación es malísima, ¿sí? Y que, pues sí, te vas a curar de una cosa, pero te vas a enfermar de otra. Entonces, ¿podría ayudarnos un poquito con información de que no es peligroso y que si lo necesitas, confíen en su médico? Porque, pues usted, aunque quiera, no puede tratar a todos, pero a lo mejor lo está viendo alguien más que se está tratando con otro neurólogo. ¿Y por qué debe confiar que sí tiene que ir a la radioterapia? Porque hay gente que lo deja pasar y no va. Sí, la radioterapia genera miedo porque las preguntas que nos tienen los pacientes es, ¿me va a quemar? Porque están hablando que me van a quemar. ¿Qué va a pasar conmigo? Me dicen que cuando me dan esta radioterapia va a salir otro cáncer en otra parte del cuerpo. Entonces, me va a dar toques. Sí, realmente ya no es aquellas cosas. Al principio, cuando se generó los primeros aparatos de radioterapia, sí eran aparatos muy burdos y que generaban más lesiones en otras partes. Inclusive, hubo algunos pacientes que se trataron de tiña capitis, que la tiña es un honguito que genera caída de cabello, en los niños principalmente, y que generaban una caída de cabello y muchas alteraciones, más que todo estéticas, y que los trataron en algún momento con radioterapia y mejoraban mucho porque era muy sensible la radioterapia a este honguito y se controlaban. Pero vieron que a futuro aparecerían más riesgo de tener un tumor benigno que se llama meningioma. Pero aquellos eran muy burdos. No había protecciones a hipocampos, había una radiación muy alta, no tenían unas dosis adecuadas. Entonces ahora ya están los campos ya conformados y ya están las guías establecidas. Obviamente todo esto avanza, a lo mejor de aquí a 100 años tenemos mucha diferencia, pero sí tenemos actualmente algunos tipos de protecciones especiales que se pueden dar, que hemos adquirido con el paso del tiempo, la experiencia, y que podemos nosotros hacer que cada vez sea más inocuo el uso de radioterapia en los pacientes, ¿verdad? Como cuál. Esa protección de hipocampos, antes se les daba a los pacientes la radiación a todo el cerebrito y una zona que era muy propensa porque era una zona normal del cerebro, pero que era muy radiosensible, eran las zonas de la memoria, que se llaman hipocampos. Esta zona se afectaba y los pacientes a largo plazo podían detener o alterar con periodos de pérdida de la memoria o parciales, leves o inclusive pueden ser más severas y que se le llamaba demencia o pseudodemencia por radioterapia. Actualmente ya con los cambios que se han hecho, los cuidados que se dan en hipocampos, la conformación que se hace y la planeación previa de cada paciente hacen que cada vez sea más difícil que aparezcan estas complicaciones como tal y que podemos tener un mejor control. Entonces ahí sí es acudir con el radiooncólogo, preguntarle en específico, doctor, oí y escuché que podían haber daño en hipocampos, ¿cómo se puede controlar esto? Porque la parte del cerebro esta pues la quiero tener consciente toda mi vida y que un control adecuado. Y que también tengo un poco de riesgo de quemadura en piel. Hay medicamentos en crema que se utilizan para las zonas donde se van a aplicar la radioterapia y que si aparece esta complicación también se puede dar tratamientos vía oral para nosotros mejorar las complicaciones locales como las quemaduras por radioterapia, que cada vez son menos porque son más específicas a zonas profundas del cerebro y no las zonas superficiales de la piel, ¿verdad? Súper bien. Sin duda alguna, la medicina, la ciencia avanzan día con día gracias a especialistas como usted, doctor Mesa, que todos los días están estudiando y investigando. Van a aparecer en pantalla las redes sociales del doctor Mesa, dónde lo pueden encontrar, dónde pueden agendar una cita con él, que me imagino que está un poquito saturada su agenda, doc, pero pues siempre hacemos un espacio y hay que trabajar más horas, doc, hasta las 12 de la noche que atienda consulta. Y bueno, por la consulta virtual de esta semana sería todo, doctor Mesa. Hasta el siguiente martes con un nuevo tema.
Ya llevamos 3 semanas hablando de tumores cerebrales, pero si alguien a este punto todavía tiene dudas, no olviden que pueden contactar al doctor Mesa. Doctor, lo invito a que a la gente que estuvo en redes sociales activa les agradecemos y lo invito a que se despida de su espacio, el espacio de Neuromesa. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Una disculpa nuevamente por lo que ocurrió en esta ocasión, pero no quería quedar yo como tal mal con los profesores y con ustedes. Y el próximo tema que me pidieron mucho son cefaleas raras. No aquellas cefaleas que son comunes como las migrañas, como las cefaleas tensionales, sino cefaleas un poco más raras. Vamos a hablar acerca de cefalea en clúster, cefaleas neuralgiformes y dolores faciales, para que nosotros podamos tener un control adecuado de estas, porque a veces dicen los pacientes, tengo un dolor muy raro en esta zona, pero no parece un dolor de cabeza, ¿qué es? Entonces podemos nosotros establecer el diagnóstico y en base a eso el tratamiento específico, ¿verdad? Perfecto. Doctor Mesa, 1000 gracias y nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Aquí estamos, con gusto.